Y feliz, pero muy feliz año nuevo para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los revista de paz, de gozo y sobre todo su santa y transformadora presencia, sabiendo que con Cristo Jesús ya tenemos victoria, hermanos. Ya tenemos victoria sobre todo lo que nos oprime, lo que nos aparta de Dios, lo que nos hace infelices, deprimidos, tristes, en fin. Podemos echar todo eso afuera y comenzar un año nuevo lleno de esperanza en Cristo Jesús. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, damos gracias a Dios por la Navidad que continúa hasta el día en que celebramos la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo de Navidad, en este tiempo de renovación espiritual, de acercamiento a Jesús, de permitir que nuestros corazones se conviertan en esos pesebres donde no solamente nazca, pero vive y se desarrolle el Señor Jesús en nuestras vidas. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, hemos experimentado, Señor, en tantas formas diferentes, la celebración de la Navidad. Unos con más espiritualidad que otros, unos con más algarabía que otros, unos con más celebraciones que otros, pero todos en alguna forma, Señor, hemos estado conscientes de esta celebración que tú nos has permitido tener, la Navidad. El nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, que nace en un lugar tan pobre, ¿sí? En un lugar donde había tanta basura. Ahí nace el puro. En ese lugar donde hay mal olor, ahí nace el santo por excelencia. En ese lugar que era para que los animales comieran e hicieran todo lo que tenían que hacer, ahí nace el Salvador del mundo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hasta ese punto nos ama, Señor, de hacerte no solamente uno como nosotros, pero de rebajarte a tal punto que te conviertes como que en el que nos limpia, nos alimenta, nos sanas, nos restauras, nos liberas y nos levantas la dignidad caída muchas veces por el pecado y nos haces criaturas nuevas porque nos amas. Señor, que podamos comenzar un año nuevo poniendo nuestro pasado en tus manos, mi Dios. Pasado tal vez de pecados cometidos, de decisiones mal tomadas, de situaciones en que nos hemos visto envueltos que no nos han hecho nada bien, Señor. Por el contrario, que nos han dañado, nos han lastimado. Y a través de esas acciones mal tomadas, de esas decisiones mal hechas, hemos lastimado también, Señor. Hemos herido también, Señor. Hemos hecho que esas personas que muchas veces son parte de nuestra familia se han sentido defraudadas, sí, desilusionadas con nosotros, Señor, y con las cosas que hemos hecho o que hemos dicho. Hoy te pedimos a Dios, hoy te suplicamos que nos des esa nueva vida en este comienzo de año y que nosotros de verdad, con tu fuerza, con tu poder, con tu gracia, mi Dios, podamos emprender un nuevo año de tu mano, Jesús, sabiendo que este año es prometedor. Este es un año de esperanza, Señor. Este es un año en que de verdad, con tu fuerza y con tu poder, nosotros podemos vivir más cerca de ti. Podemos amarte más. Y podemos llevarte nuestro corazón para compartirte, Jesús, con todas aquellas personas que te buscan
que te necesitan y que te desean en sus vidas. Que nosotros, como tú eres un regalo para nosotros, que nosotros en tu nombre, Señor, nos convirtamos en un regalo para nuestros hermanos, en un regalo de esperanza, en un regalo de amor, en un regalo de paz, en un regalo de vida nueva, nosotros apuntando hacia ti, para que al igual que la estrella de Oriente, ellos fijándose en ti a través de nuestros ejemplos y de nuestras vidas vividas para ti, puedan también alcanzar una relación cada vez más íntima y estrecha contigo. Tú, mi Dios, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. A ti el honor, a ti la honra y la victoria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Flora de Miami, que pide por Amelia, por Jonathan y también por María. Que Dios los bendiga a todos en abundancia. María Luisa de Texas pide por Marta, Angélica, por la conversión del mundo y también por el descanso del alma de Hugo Guzmán. Que Dios bendiga a Hugo con la corona de la victoria que es el cielo y a todos ustedes de la familia. También Guadalupe de Chihuahua, México, pide bendición para su mamá, para Esperanza, que Dios bendiga a Esperanza y la colme de la santa esperanza que Dios nos da en este comienzo de año. Y al fin y al cabo esa esperanza es Cristo Jesús. María Luisa de México necesita oración por ella y por su familia. Que Dios te bendiga, María Luisa, a ti y a todos ustedes queridos. Yo quiero pedir también por José, que está en el hospital en estos momentos y necesita oración de todos nosotros, ya que va a tener muy pronto una intervención quirúrgica. Que Dios le bendiga y que a través de los médicos que lo van a tratar, que él pueda sanar y pueda regresar a casa pronto. Clara de New York pide oración por ella y por su familia. Que Dios te bendiga, Clara, en abundancia a ti y a todos ustedes queridos. Y Lorena de New Jersey le diagnosticaron cáncer y se encuentra en estos momentos en un estado depresivo. Acuérdate que la medicina no tiene la última palabra, mija. Quien tiene la última palabra es Jesucristo. Y acuérdate también que la fe mueve montañas. Y si tenemos una actitud positiva, pues esa montaña va a ser superada en el poder y en la autoridad de Cristo Jesús nuestro Señor. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Y si no se ha suscrito a esta página de Facebook del Padre Pedro Núñez, por favor háganlo, porque tenemos muchas cosas lindas para ustedes en este comienzo de año y les va a ayudar, estoy seguro, a acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y recuerden, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales en la red o las redes sociales de este servidor son, en la página web es mensaje1.com, mensaje1.com. Facebook sería facebook.com/P. Núñez, facebook.com/P. Núñez. Además, quiero recordarles que estamos en Twitter y también en Instagram, y la dirección de estos medios es @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Por favor, tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Nosotros nunca usaríamos ninguno de estos medios de comunicación para pedir a ustedes ayuda económica. Me estoy refiriendo a Facebook, Instagram, a Twitter, ninguno de esos, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con eso. Hoy estamos de fiesta, hermanos, estamos engalanados porque estamos celebrando el comienzo de un año que Dios nos promete que en Él hay mucha esperanza. Y sobre todo esperanza para dejar ya nuestras depresiones a un lado, para dejar nuestros sinsabores a un lado, para dejar nuestras tendencias de mirar lo negativo a un lado y comenzar a ver las cosas positivas que Dios nos da por lo mucho que Dios nos ama. Lo mucho que Dios te ama a ti, lo mucho que Dios me ama a mí. Si estuviéramos conscientes de lo mucho que Dios nos ama, estaríamos brincando de gozo, hermanos. Sí, porque nada de lo que ofrece el mundo nos puede hacer plenamente feliz. Solamente hay uno que de verdad puede llenar el vacío de tu corazón y del mío, y su nombre es Jesucristo. Y es a medida que comenzamos este año que debemos de tomar una resolución, dejar atrás toda la basura que ha acumulado durante el año y comenzar una vida nueva de la mano del Señor Jesús. Qué hermoso sería si en este comienzo de año pudieras tomar tiempo para ir a la iglesia y confesarte.
Para comenzar nuevecito, ¿sí? Como en algunos lugares la gente se estrena algo, se pone algo, ¿verdad? Zapatos nuevos, un vestido nuevo, qué sé yo, una camisa nueva, algo nuevo. Pues, ¿por qué no un alma nuevo? Un corazón nuevo, renovado a través del sacramento maravilloso que es la reconciliación o la confesión. Entonces les invito para que ustedes hagan tiempo y vayan a la iglesia y confiesen, descarguen toda esa carga que han llevado por tanto tiempo en el año que acaba de pasar para comenzar con una nueva vida, con una nueva esperanza, mirando hacia un futuro mejor, un futuro cada día más cerca del autor de la vida, de ese que nos ha levantado a través de su cruz en el Calvario y nos ha dado vida nueva, que es Jesucristo. Me gusta mucho la historia de estos dos niños que eran hermanitos. Ella se llamaba Lucrecia y él se llamaba Pedro. Y resulta que van a visitar a sus abuelos. Los abuelos de Lucrecia y Pedro vivían en una granja. Y bueno, pues ahí pasaron un tiempo cerca de la Navidad, ya después de fin de año, principio de año nuevo, como estamos celebrando nosotros hoy día. Y el caso es que Pedro tenía una escopeta de municiones. Y Pedro tiraba para acá y tiraba para... Pero nunca daba nada, nunca. Tenía una puntería horrorosa. Y Lucrecia pues se reía de él. Y un día Pedro, pues para probarse a sí mismo y para probarle a Lucrecia de que él sí podía apuntar y tenía buena puntería, ve pasar un pato de su abuela y sin pensarlo dos veces, agarra su escopeta y apunta hacia el pato y ¡pum!, le da en la cabeza y el pato se mueve. Y Pedro dice, el pato favorito de mi abuela, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues lo que hace es, agarra el pato, mira así para los dos lugares y no ve a nadie y va y entierra el cadáver del pato ahí en medio de un montón de plantas. Y bueno, pues aquella noche le dice a la abuelita, muchachitos, uno de ustedes dos necesito que me ayuden para lavar los platos y para secarlos. Y Lucrecia se acerca a Pedro y le dice, Pedro, acuérdate lo del pato. Y el niño se da cuenta de que Lucrecia había estado mirando cuando él mató al pato. Y le dice a la abuelita, abuelita, yo te ayudo a limpiar los platos y a lavar y a secarlos también. Y Lucrecia se queda así bien tranquila, bien contenta porque tiene dominio sobre Pedro. Y al día siguiente, pues la abuelita le dice, mijitos, abuelito se va a pescar al lago. Algunos de ustedes dos quieren ir, pero necesito uno que se quede aquí para ayudarme a limpiar la casa. Y Lucrecia va donde Pedro y le dice, acuérdate lo del pato. Y Pedro se queda así tieso y le dice, abuelita, yo te ayudo. Él quería ir con su abuelito pues a pescar, pero ni modo. Lucrecia sabía lo que él había hecho y por lo tanto se queda con ese tremendo peso sobre sus espaldas de que no quiere que la abuela se entere. Y bueno, pues ahí pobre Pedro limpiando la casa con su abuelita. Y llega un momento en los días siguientes ya que Pedro no aguanta más, porque siempre Lucrecia le decía a Pedro, acuérdate lo del pato. Y va donde su abuelita, finalmente, y le hace una confesión. Abuelita, yo maté a tu pato. Y el niño empieza a llorar. Y la abuelita lo toma entre sus brazos y le dice, mi hijo, yo estaba esperando para ver cuánto tiempo te ibas a demorar siendo esclavo de tu hermana Lucrecia antes de decirme que habías matado al pato. ¿Sabes una cosa? Yo te vi a ti cuando tú mataste al pato. Y quiero decirte que te perdono y que te amo con todo mi corazón. Y el niño se sintió libre. Había cometido un error, pero el amor de su abuelita lo había levantado y le había devuelto la esperanza. Y así pasa con nosotros, hermanos. Y en este año nuevo, el Señor te dice, descarga todo eso. Descarga ese pato. Descarga todos esos pecados que has llevado contigo por tanto tiempo. Libérate de ellos. Ve y confiésate. Y deja que yo te libere, te sane, te restaure y levante tu dignidad y te lleve al centro de mi divino corazón. Que en este comienzo de año, tú y yo podamos comenzar un año nuevo, una vida nueva,
sin esa basura que hemos arrastrado por tanto tiempo. Un año nuevo, una vida nueva, estrenando, alma nueva, corazón nuevo, cargado de esperanza. Que así sea. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanos y hermanos, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Feliz época de Navidad, sí, porque la Navidad termina realmente con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta del bautismo. Pero también feliz año nuevo para todos y cada uno de ustedes, feliz tiempo de esperanza y de vida nueva. Tenemos en estos momentos a Marisa de Bronx, New York, vía telefónica. Marisa, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, padre. ¿Cómo está usted? Por la gracia de Dios, bien. Espero que no haya mucho frío por allá, Marisa. Ay, sí, hoy está bien, bien frío. Me imagino, sí. Adelante con tu pregunta, tu comentario, por favor. Sí, padre, miren, yo he entregado mi vida hace 5 años. Tuve un encuentro personal con el Señor y entregué mi vida al Señor. Ajá. Pero que de ahí en adelante han sido tantas pruebas que yo no sé por qué. Entonces yo dije, pero ven acá, pero si yo busqué de mi Dios y lo encontré de verdad y he tenido ese encuentro personal con Él, ¿por qué tanta prueba? Usted no se imagina. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, si yo me separé de todo lo que tenía de tener relaciones con una pareja, pero me he encontrado una persona bien buena y no me puedo casar todavía porque no me he divorciado. Entonces yo pienso, si yo me junto con esa persona sin estar casada y yo muero en ese transcurso, ¿podría yo condenarme? Sí, Marisa, sí, porque estaría fornicando. Y dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, vamos a ver un momentito aquí, rapidito. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y lo primero que pone es fornicación. Y la fornicación, pues, es tener relaciones fuera del matrimonio delante de Dios. Entonces, es un pecado serio, sí. Y la otra cosa, cuando tú hablas acerca de las pruebas, Marisa, primero que todo, Dios no manda pruebas. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 19. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me mandó la prueba. Porque Dios está salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Es decir, las pruebas muchas veces ocurren o bien por malas decisiones que tomamos nosotros u malas decisiones que toman otras personas en relación a nosotros que nos pueden afectar. Pero Dios no manda pruebas ninguna, por el contrario, Dios quiere que nosotros seamos felices, Dios quiere que nosotros podamos tener la paz y el gozo que da su presencia. Entonces yo te invitaría para que buscaras un poquito a ver qué es lo que está pasando en tu vida que hace que las cosas te salgan al revés o te salgan mal. Tal vez cambiando de forma de actuar, o tal vez tomando otras decisiones, o tal vez orando antes de tomar decisiones, sobre todo decisiones importantes, que tú puedas tomar tiempo para pedir al Señor guía. Y si puedes tener un director espiritual que te ayude, mejor todavía. Es decir, no tiene que ser un sacerdote necesariamente, puede ser
una pareja de la comunidad que te ayude, que esté caminando en el camino del Señor, que sea una pareja que te pueda ayudar espiritualmente, porque esa pareja está en los caminos del Señor. Es decir, puede ser una señora que tú confíes en ella y que te pueda ayudar. En fin, pero necesitamos guía para nosotros poder sobrepasar las dificultades que tenemos muchas veces. Y por otra parte, quiero dejarte saber que la experiencia de sufrimiento, la experiencia de dolor, no necesariamente es mala. El que más sufrió en toda la historia de la creación, en toda la historia de la humanidad, fue Jesucristo. Lo dio todo en una cruz en el Calvario. Es decir, y muchas personas dijeron, bueno, pues es un fracasado porque dio su vida inútilmente. No, la vida de Jesús tuvo un gran propósito, y la muerte de Jesús, la pasión de Jesús, tuvo un gran propósito, y fue nuestra salvación. Si Jesús no hubiera padecido, no hubiera muerto, y si no hubiera resucitado, como dice San Pablo, en vano sería nuestra fe. Es decir, el cielo continuaría cerrado para nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero Jesús resucitó, Él dio su vida, lo dio todo, hasta lo último, ¿verdad? De su energía, de su sangre, lo dio todo. Y nosotros comprendemos hoy día que su sufrimiento tuvo valor infinito, tuvo un precioso regalo que se nos dio al Él dar su vida para que nosotros podamos llegar ese paso a un lado y comenzar una vida nueva. Entonces, yo te invito primero que todo para que tú examines qué es lo que realmente estás haciendo, que puedes cambiar, puedes mejorar. Y ahí te pido que pues, te pongas en oración, le pidas al Señor. Lo segundo, que trates de buscar una persona, si es posible, una señora que esté espiritualmente fuerte en el Señor, una pareja que te ayude a discernir, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quiere para ti y cuáles son las mejores decisiones que puedes tomar de acuerdo a tu situación. Y lo tercero, pues, estar consciente de que el sufrimiento no necesariamente es malo. El sufrimiento nos fortalece. El sufrimiento nos hace mejores cristianos, mejores personas, porque nos damos cuenta que solos no podemos nada, que tenemos que doblar rodillas y reconocer que sin Dios no podemos nada, pero que con Él todo lo vamos a poder y todo lo vamos a alcanzar. Porque si Dios con nosotros, como dice San Pablo, ¿quién puede estar en nuestra contra? Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Así que ánimo, ánimo, que Dios te bendiga y que este comienzo de año sea un comienzo de año cimentada en la roca firme, que al fin y al cabo es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Señor Pedro, en la Biblia no existe ningún pasaje que diga que Jesús es Dios. Al hablar de sí mismo dice que Él es el Hijo de Dios, pero no dice que Él es Dios. Deje de decir tantas mentiras y predique según la Biblia si se quiere salvar. Acuérdese que, aunque usted sea viejo, todavía tiene tiempo para arrepentirse. Finalmente, la Biblia enseña claramente que el Padre es mayor que el Hijo. Así en Juan 14, 28 y en 1 Corintios 11, 3. Carlos David, de Colombia. Ay, Santísimo Señor Jesús, María José. Carlos David. Cuando la Santa Biblia habla de que el Padre es mayor que el Hijo, se está refiriendo a la naturaleza humana de Jesús. Es decir, al Jesús de carne y hueso como tú y como yo. Definitivamente el Padre es muy superior a Jesús en su humanidad, a ti y a mí y a todos los seres humanos. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en el vientre de María para hacerse uno como nosotros. Fíjate, además, yo puedo buscarte, pero un montón de pasajes, Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, fíjate lo que dice. Vamos a ir al versículo 6. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela. Dice, Él, es decir, Jesús, compartía la naturaleza divina, es decir, Dios, y no consideraba indebida su igualdad con Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Sin embargo, se redujo a nada y tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz.
para comenzar. Vamos entonces al Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, cuando los magos de Oriente llegan donde Jesús, que estaba con su madre María. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 11. Dice, al entrar donde, en la casa donde estaba Jesús, estamos hablando, ya Jesús tendría como año y pico más o menos, tal vez cerca de 2 años. Al entrar en la casa, vieron al niño, es decir, a Jesús, con María su madre, se arrodillaron, paganos se arrodillaron. ¿Por qué? Porque sabían que estaban en la presencia de Dios, intuición divina, sabían que estaba en la presencia de Dios, y abrieron sus cofres y le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. Es decir, tú que te llamas religioso, y sin embargo estos paganos que no conocían al único verdadero Dios, se arrodillan delante del Señor Jesús. Mira, otro pasaje, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 32 al 33. Había una tempestad terrible. Y Jesús calma la tempestad y todo queda en paz. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús saca a Pedro del agua que se estaba hundiendo y lo sube a la barca. Y subieron, dice la palabra de Dios, versículo 32, subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él. ¿Ante quién? Ante Jesús. Se postraron. Un judío no se postraba delante de nadie, solo delante de Dios. Se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Para el judío, el Hijo es de la misma esencia que el Padre. Es decir, es una continuación del Padre. Por eso el refrán que dice, de tal palo, tal astilla. En este caso, a él, a Jesús, lo llaman Hijo de Dios. Si nosotros vamos entonces, y podría enumerarte montones de pasajes, pero vamos al Evangelio según San Juan, y el capítulo 20, versículo 28. Juan, capítulo 20, versículo 28. ¿Qué es lo que sucede? Tomás, que había estado fuera de la comunidad, y cuando nos apartamos de la comunidad, corremos el peligro de apartarnos de Dios. Nos enfriamos espiritualmente. Pero Tomás regresó a la comunidad, es decir, estaba de nuevo en el aposento alto con los demás discípulos. Y ahí entra Jesús y se hace presente. Y le dice, tócame, mete tus manos y tus dedos en mis llagas. No sigas siendo no creyente, sino que cree. Y Tomás, a ver a Jesús delante de él, dice la palabra de Dios, exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como el Kyrios, es decir, el que ha hecho todo lo que existe, el Señor del universo. Y lo reconoce como su único verdadero Dios. Y Jesús le dice, crees porque has visto, pero felices los que sin haber visto creen. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el versículo 30, dice el Señor Jesús, yo y el Padre somos la misma cosa. Mi hijo, si eso no te hace creer en la divinidad de Jesús, no sé qué te puede hacer creer. Yo y el Padre somos la misma cosa. Por eso crucifican a Jesús. No lo crucifican por ser buena gente. No lo crucifican porque hace milagros el día sábado. Lo crucifican porque Él dice que Él es Dios. Yo y el Padre somos la misma cosa. Y termino. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 14. Y esto dirigido a ti y a todos aquellos que niegan la doctrina de la divinidad de Jesús. Te conviertes en un ciego que guía a otro ciego, dice el Señor Jesús, y los dos al fin y al cabo se caen en el hoyo. Yo seré viejo, yo seré tal vez ineficiente en algunas cosas, pero de algo puedes estar seguro, hermano, de que lo que yo predico está basado en la Biblia e interpretado por la iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que conocemos como la una, santa, católica y apostólica.
Yo te invito para que dejes tu soberbia a un lado y reconozcas que con tus actitudes que no dicen mucho bien de ti y que con tu deseo de realmente conocer la verdad, te abras a lo que te acabo de explicar y comiences a creer en Jesucristo. No solamente Jesús, un ser humano como tú y como yo, pero Jesús, Dios. En Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina. Y esa naturaleza no se puede dividir una de otra. Como tu alma y tu cuerpo no se puede dividir, es uno. Así Jesús, totalmente humano y totalmente Dios. Ojalá que algún día eso lo aceptes, porque si no, vas a caer en el barranco. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Apreciado Padre, si nuestro Señor Jesucristo tiene poder para resucitar a un muerto, entonces, ¿por qué Jesús no usa su poder para seguir resucitando muertos? Tengo 13 años y no me pierdo sus programas. Bendiciones. Jean-Paul de Canadá. Jean-Paul, muchísimas bendiciones para ti, mi hijo. Que Dios te bendiga y gracias por ser parte de la audiencia de este programa. Conozca primero su fe católica. Mira, Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Y si Jesús resucita a Lázaro, y si Jesús resucita a la hija de Jairo, y si Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, es porque Él tiene el poder para hacerlo, porque Él es Dios. Y alguna razón tenía para hacer esos 3 grandes milagros que hizo. Pero la palabra de Dios también nos dice en la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia del pecado es siempre la muerte. Dice, el pecado paga un salario y es la muerte. Por otra parte, la vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el don que nos quiere dar Jesús, la vida eterna. Pero hemos pecado todos. Por supuesto, con excepción de Jesús y de María Santísima, todos hemos pecado. Todos hemos caído en el charco. Y la consecuencia de ese pecado es la muerte. Tanto así que el mismo San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? A través de su pasión, muerte y resurrección, vence la muerte. Es victorioso sobre la muerte. La muerte que en sí era el fin para toda eternidad, de una vida sin Dios, de una vida apartada de Dios, de una vida de total y completo vacío, de total y completa soledad. Jesús, a través de su pasión, muerte y resurrección, hace de la muerte una puerta en que nos asegura que la muerte no es el fin, sino que la muerte es la puerta que nos lleva a los brazos mismos de Dios. La muerte no es el fin, es el principio de una vida nueva. Una vida en ese que pagó el precio por tu salvación y por mi salvación, que es Cristo Jesús el Señor. Por eso, San Pablo puede decir, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55, lo siguiente. ¡Qué victoria tan grande! ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido derrotada, ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si Jesús continuara resucitando a los muertos, entonces ¿cuándo llegaríamos al cielo? Nunca. Continuaríamos en esta tierra, como dicen, per secula seculorum. Y nuestro destino no es vivir aquí en la tierra. Como dicen los hermanos testigos de Jehová, nuestro destino es esa mansión que Dios nos tiene preparado, a ti y a mí, a todos nosotros, que es su gloria, que es el cielo. Tenemos una llamada de María Elena de Venezuela. María Elena, ¿me escuchas?
Sí, Padre, Dios lo bendiga grandemente. Igualmente, María Elena, y orando Padre. mucho por Venezuela y por todos ustedes dentro y fuera del país. Que Dios los bendiga siempre. Gracias, y gracias por permitirme estar en su programa. Bienvenida. Mire, yo lo quería preguntar sobre la tradición del rosario. Ajá. ¿Cuándo? Porque en la Biblia yo no lo encuentro. ¿Cuándo Sí. se empezó a rezar el rosario y quién determinó cómo tenía que ser? Ajá, muy interesante, María Elena. Pues el rosario comienza con personas muy sencillas que escuchaban a los monjes recitar los 150 salmos que encontramos en la Santa Biblia. Entonces ellos, al no poder leer y al no poder escribir, pues entonces comenzaron a unir al principio piedrecitas, y en vez de 150 salmos que nosotros conocían, empezaron a rezar un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Y así comenzó la historia del rosario. Fue realmente en la batalla de Lepanto, cuando los musulmanes iban a conquistar gran parte de Europa, que el Papa pidió que se rezara el rosario para que la Virgen intercediera ante su Hijo por la protección de los cristianos en Europa. Y bendito sea Dios, pues Lepanto fue ganado, la batalla de Lepanto fue ganada, y ahí pues el Papa instituyó el Santo Rosario como arma poderosa contra el maligno y contra todo aquello que quiere destruir la fe cristiana. Y de ahí se proclamó a María Santísima como la Reina del Rosario. Y de ahí en adelante, pues, la Virgen María se aparece hablando de la importancia del rosario superior de los dominicos, y también los dominicos comienzan a difundir la devoción del Santo Rosario. Y pues finalmente, entre otros lugares, tenemos a Fátima, donde tuvimos la oportunidad de estar hace relativamente poco en un peregrinaje, donde la Virgen pide que recemos el rosario todos los días, y que el rosario realmente es un arma poderosa. ¿Por qué? Porque en el rosario meditamos la vida de nuestro Señor Jesucristo y pedimos la intercesión de María Santísima. ¿Para qué? Para que más y más unidos a Jesús podamos vencer las flechas incendiarias del enemigo, que sabemos bien que se llama Satanás. Así que, así como que muy breve, esa es la historia del Santo Rosario. Y yo te invito a ti, María Elena, y a todos ustedes, hermanos y hermanos, que en este comienzo de año sea una parte íntegra de nuestra oración. Rezar al menos una vez al día el Santo Rosario, meditando en la vida de Jesús, pidiendo la intercesión de María Santísima y uniéndonos a María para decirle al Señor: todo tuyo, toda tuya, Señor, y para siempre. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Dios. Muchas bendiciones en este comienzo de año. Muchísimas felicidades, y que ese pato salga de nuestra vida y comencemos una vida gloriosamente victoriosa en Cristo Jesús nuestro Señor. Así sea. Amén. Tenemos en estos momentos, hermanos y hermanos, un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Apreciado Padre, ¿qué se entiende por la unión hipostática? Agradecería su respuesta. Laura, desde Guatemala. Laura, muchísimas gracias. Pues es una palabra griega que significa algo que es indivisible, que bajo ningún concepto se puede separar una cosa de la otra. Y cuando hablamos de unión hipostática, estamos hablando de la unión de las dos naturalezas de Jesús. Jesús es completa y totalmente divino, es decir, Jesús es total y completamente Dios, y Jesús es total y completamente
hombre. Jesús es total y completamente un ser humano como tú y como yo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en el vientre de María y toma carne de la carne de María, toma sangre de la sangre de María, toma ser del ser de María. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente quiere identificarse contigo y conmigo, con todos nosotros, pero es el regalo del Padre que se nos da para que a través de su vida vivida para el Padre, a diferencia del primer padre, Adán, que Jesús de verdad sea ese que no solamente se convierte en el camino al Padre, Él es el camino al Padre, pero también es el camino al Padre dando todo su ser por amor al Padre y a nosotros. Algo que bajo ningún concepto hizo Adán o la raza de Adán, que más bien pues se apartó de la voluntad de Dios. Entonces es la contraposición, es la antítesis de Adán y María pues la antítesis de Eva. Si bien es cierto que por Eva entra el pecado y la muerte en el mundo, a través de María entra la vida, entra la salvación, entra el Salvador que es Cristo Jesús el Señor. Cuando hablamos de unión hipostática, vamos por ejemplo al Evangelio según San Juan y vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Fíjense qué hermoso. En el principio era el verbo, era la palabra. ¿Y qué es la palabra? Jesús. Él es la palabra, Él es el verbo. Y el verbo estaba ante Dios, es decir, frente a Dios, una igualdad completa, total. Hay quienes dicen, no, Jesús es inferior al Padre. No. Eso es una herejía, eso es algo incorrecto. Jesús está frente al Padre, es decir, igualdad completa y total entre el Padre y el Hijo. Dice, y el verbo era Dios. El verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Eso es maravilloso. La palabra de Dios nos dice que Jesús, el verbo, la palabra de Dios, hecha carne, es Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Y no al principio cuando comienza la creación, sino que en el principio de todos los tiempos, que nunca tiene principio realmente porque es eterno. En ese aspecto está hablando Juan. En el principio, es decir, desde siempre en la eternidad, ha estado el verbo frente a Dios porque el verbo es Dios. Y continúa San Juan diciendo en el versículo 14, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, y el verbo, es decir, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo? Pues a través de la intervención del Espíritu Santo, que hizo posible que María concibiera al Hijo de Dios, a Jesucristo, y el verbo creció en el vientre de María, se hizo carne en el vientre de María Santísima. Es la unión hipostática, que no hay división entre la naturaleza humana y la divina de Jesús, sino que es una entidad indivisible, total y completa. Bendito sea Dios. Y el verbo se hizo carne. Dios se hace carne y habita entre nosotros. Y esa es la razón por la cual estamos celebrando este tiempo de Navidad, y esa es la razón por la cual estamos nosotros preparándonos para un año de esperanza y de vida nueva. En ese que es el verbo, en ese que es Dios, palabra, que se hace carne y habita entre nosotros. Y no solamente habita entre nosotros, quiere habitar en ti y quiere habitar en mí también, y para siempre. Ojalá le permitamos. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Cuando Jesús habla de que podremos tomar serpientes venenosas en nuestras manos y no nos harán daño, ¿está el Señor hablando literalmente o está tratando de darnos alguna lección? Ojalá me pueda contestar, Padre. Le estaré muy agradecido. Felipe, de Nueva York. Felipe, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Pues, ese pasaje del cual tú te refieres está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 17 al 18. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 17 al 18. Y la palabra de Dios dice así, fíjate. Jesús le dice a sus discípulos, ya están listos para ir al mundo y continuar la misión salvífica de Jesús. Jesús va a regresar a su gloria. Va a sentarse a la derecha del Padre, es decir, igual que el Padre. ¿Sí?
Pero antes de Jesús regresar a su gloria, porque le pertenece, porque Él es Dios, Jesús ha preparado a sus discípulos por todo este tiempo, 3 años. Y ahora los va a enviar. Y les dice a ellos, estas señales acompañarán a los que crean. Es decir, el Evangelio se va a proclamar. Unos lo van a aceptar y otros no. ¿Y cuál es el Evangelio? Se puede resumir en Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, en Jesús, no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. Y le dice Jesús a ellos, estas señales acompañarán a los que crean. Y eso es tremendo, porque Jesús dice también, si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, moverías montañas. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que no vemos. La certeza es la seguridad de lo que esperamos. Y más aún, Jesús dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 21 en adelante, si lo que tú pides, lo crees sin dudar en tu corazón, ya es tuyo. El problema es que muchas veces dudamos. Entonces la fe se hace débil porque dudamos y como consecuencia pues a veces no vemos el poder de Dios porque estamos rechazando consciente o inconscientemente lo que Dios nos está diciendo que es cierto. Y dice, en mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas. Claro, cuando nosotros llevamos presencia de Jesús, los demonios corren, los demonios huyen. Cuando llevamos presencia de Jesús, la gente nos entiende. Es decir, yo creo en el don de lenguas. El don de lenguas en aquellos tiempos se usaba para comunicarse, sobre todo el día de Pentecostés, todo el mundo se entendía. El don de lenguas hoy día Dios lo puede utilizar porque para Dios no hay nada imposible, pero lo importante es que el don de lenguas hoy día sirve para comunicarnos con Dios, de espíritu a espíritu. Muchas veces las palabras no son suficientes para decirle a Dios lo que sentimos y lo que queremos que entienda de lo que brota en nuestro corazón, pero Él lo entiende. Y por eso ese balbuceo de palabras que no tienen sentido, pero como un niño, un bebé que balbucea ante su papá o ante su mamá y no se entiende lo que dice, pero la mamá y el papá sí entienden. Así sucede con el don de lenguas, aunque de nuevo Dios puede utilizar el don de lenguas para hablarle a una comunidad. Y eso pueden ustedes pues, estudiar un poquito más en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 14. Pero bueno, dice, tomarán en sus manos serpientes. ¿Y cuál es la serpiente que tentó a nuestros padres Adán y Eva? Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 6. Satanás tienta a Adán, primero a Eva, y después a través de Eva tienta a Adán. Y los dos caen. Y los dos pierden el paraíso. Como consecuencia de su desobediencia. Como consecuencia de su soberbia. Pensando que ellos podían ser como Dios. Y dice, esa serpiente no les hará daño. Es decir, si nosotros estamos caminando a la mano del Señor, Satanás no tiene poder sobre ti ni sobre mí. Hay gente que dice, ay Padre, mire que me hicieron un trabajo, me hicieron una brujería. Dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 4, versículo 4, que el que está dentro de ti, que es Jesucristo, es mucho más fuerte que el que está afuera, que es Satanás. No tienes que temer. Si Dios contigo, nadie en tu contra. Dice, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Yo lo he visto 1 y 1000 veces, hermanos. Poder de Dios, fuerza de Dios, autoridad de Dios sobre el mal. Sobre todo lo que nos acongoja, sobre todo lo que nos impide ser verdaderamente sanos. Decía San Agustín que el ser humano completamente sano es la gloria de Dios. La enfermedad no es de Dios, ni siquiera la muerte es de Dios. Desafortunadamente nosotros hemos provocado la enfermedad y la muerte muchas veces porque nuestro pecado nos ha llevado a eso, a sentirnos débiles, limitados, etc. Pero Dios no nos creó imperfectos, Dios no hace nada imperfecto. Dios nos creó perfectamente bien porque nos creó por amor. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios vio que era muy bueno lo que había creado. ¿Y qué hacer ante esta situación? Pues estar consciente
de que tú y yo tenemos poder que viene del mismo Jesús. Y como dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, para hacer las mismas cosas que hizo Jesús y aún cosas mayores. Y sobre todo en este comienzo de año, créelo, que el poder de Dios está dentro de ti y que con el poder de Dios en ti vas a liberarte de todas esas serpientes, de todas esas cosas que te impiden ser feliz y caminar en el camino a la victoria que es Jesús y ayudar a tu familia principalmente a hacer lo mismo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta, tenemos muy poquito tiempo, así que adelante, por favor. Padre, mi hermana se ha unido a un grupo de evangélicos. Está deprimida y dice que si ya aceptó a Jesús como su Señor, ella ya está salva, aunque se quite la vida. Dice que va al cielo. ¿Cómo le puedo refutar esto? Gracias. Reinerio, de Venezuela. Pues decirle que está completamente equivocada. Es decir, la vida es propiedad de Dios, la vida del ser humano es propiedad de Dios y nadie, ni siquiera uno mismo, tiene el derecho de quitarse la vida. Es decir, cuando nosotros atentamos con nuestra propia vida, estamos menospreciando la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros. Y estamos poniendo nuestros ojos, nuestra vista en el problema, en vez de poner nuestra vista en la solución de nuestros problemas, cualesquiera que sean. La solución es siempre Jesucristo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13. Jesús nos dice, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Aceptar a Dios, aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo no es de un momento, hermanos, es de toda una vida. Por eso dice el Señor Jesús, de nuevo, Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevera creyendo en Jesús, sometiéndonos a la voluntad de Jesús, viviendo de la mano de Jesús, el que persevera hasta el final se salvará. De nuevo, el decir yo he aceptado a Jesús como Señor de mi vida, ya estoy salvo, eso no es bíblico. Es un proceso de toda una vida. Por eso San Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, procuren pues su salvación con temor y con temblor. Procuren su salvación con temor y con temblor. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, que muchos dirán, Señor, Señor, y Él dirá, no los conozco, apártense de mí. No juguemos con lo más importante que tenemos, que es la salvación que en Cristo Jesús hemos ganado. Que en este año que viene vivamos sometidos a Jesús, vivamos de la mano de Jesús y perseveremos en nuestra relación con Jesús para vivir de verdad como María Santísima en la plenitud de la esperanza, que es el mismo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. Hermanos y hermanos, del 14 al 24 de octubre de este año vamos a ir a Italia con el favor de Dios y vamos a visitar muchísimos hermosísimos lugares. Vamos a estar en Roma, vamos a estar en Asís, vamos a estar en San Giovanni Rotondo, vamos a estar en Palermo, vamos a ir a la isla de Capri y muchísimo más. Así que si ustedes nos quieren acompañar en este viaje de renovación espiritual, comuníquense con Maciel Carrasco al número telefónico 603-941-3078. Repito, con Maciel Carrasco al número telefónico 603-941-3078. Y recordarles que los días 2 y 3 del mes de febrero, que ya viene, voy a estar en Los Ángeles, California, en el 12º Congreso Internacional Mujeres de Fe. Se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, así que para más información, por favor, comuníquense con Guadalupe Radio. Que el Señor los bendiga abundancia hoy y siempre, y los colme de su santa paz en este comienzo de año y de esperanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.